¿Qué tal, amigos? Les doy la bienvenida a un nuevo video de explicación de la materia de Matemáticas 6, donde vamos a estar platicando acerca de uno de los métodos de integración más utilizados. Eh, Recordemos que Matemáticas 6 de nivel preparatoria se trata de cálculo integral. Vamos a estar platicando de manera de introducción acerca del método de integración por partes. ¿Cuándo usamos este método? Bueno, cuando detectamos una función que no se puede realizar por el método de cambio de variable y tenemos un producto, normalmente tenemos un producto de dos funciones diferentes, es cuando podemos utilizar este método. Hay muchas formas de identificarlo. Ahorita vamos a platicar acerca de cómo detectarlo. Eh, y hay muchas formas en que nosotros podemos encontrar ahí en Internet la fórmula para integrar una función por partes. Una de las más conocidas es esta pequeña frase: un día vi una vaca vestida de uniforme, en donde aquí podemos ver que pues tenemos una función u y un diferencial de una función v. Entonces aquí se entiende que tenemos un producto de dos funciones diferentes. Eh, ¿Dónde podemos utilizar la integral o cómo podemos empezar a utilizar este método de integración por partes? Bueno, eh, lo principal es seguir estos primeros tres pasos donde nosotros identifiquemos que la u, es una función que tiene que ser fácil de derivar. El diferencial de v tiene que ser una función que es fácil de integrar y el producto que viene por acá con esta otra integral, la integral de v por el diferencial de u, tiene que ser una integral más sencilla de realizar que la integral que teníamos inicialmente. Esos son los primeros tres pasos. ¿Cómo podemos identificar la integral por partes? Bueno, normalmente podemos verlo cuando tenemos un producto de una función algebraica por una trigonométrica o por una exponencial, o productos de exponenciales por trigonométricas. Las funciones logarítmicas solo se pueden integrar con este método. Cuando tenemos un producto de una logarítmica por una algebraica, funciones trigonométricas inversas o estas por funciones algebraicas. Eh, si cuando nosotros tengamos esta función, yo no puedo identificar o me es difícil identificar cuál de las dos funciones es la más fácil de derivar o la más fácil de integrar, porque en ocasiones ambas pueden ser fáciles de derivar o ambas pueden ser fáciles de integrar. ¿Y cómo sé que estoy seleccionando correctamente? Bueno, ahorita vamos a poner aquí un tip. Eh, ¿Cómo podemos identificarlo? Bueno, en el caso de que yo tenga duda de cuál es U y cuál sería el diferencial de V, pues lo normal es seguir esta palabrita que dice hilate. Ahorita vamos a ver qué significa cada una de estas cosas. Hilate es una de las formas más sencillas de identificar cuál es la que yo voy a tomar primero como la función u y segundo como el diferencial de la función v. Eh, Hay que empezar siempre checando funciones. Si yo tengo una función inversa, es lo primero que tengo que ver. Si tengo una función inversa, esa es la que voy a tomar en primer lugar como la función u. Eh, si no tengo una función inversa, lo siguiente que tengo que ver es si tengo una función logarítmica. Tengo que ver si tengo por ahí una función que es un logaritmo. Si tengo un logaritmo, voy a seleccionar primero esa función logaritmo como u.
La siguiente sería una algebraica. Si tengo una función algebraica o si tengo una función trigonométrica, que sería la t. Y en última instancia, si tengo una función exponencial, o sea, con el número e o Euler. Estos son los tipos de funciones que yo puedo tener en este tipo de integral por partes, que incluso son las que se mencionan aquí de este lado. Todas estas que estamos mencionando por acá son las mismas que vienen aquí con esta palabra hilate. Entiéndase por una función inversa, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, el seno a la menos uno, coseno a la menos uno. Logaritmos, pues es fácil de identificar, es cuando tenemos, por ejemplo, un logaritmo neperiano o un logaritmo natural. Una algebraica, pues cuando tenemos, por ejemplo, 3x, x al cuadrado. Las trigonométricas, cuando tenemos el seno o el coseno de una función. Y exponencial, pues ya dijimos, cuando tenemos, por ejemplo, Euler elevado a una función o una constante elevada a una función. Entonces, por ejemplo, aquí en el primer caso, donde dice, eh, si yo llegara a tener una función algebraica multiplicada por una trigonométrica, siguiendo este orden de la palabra hilate, si tengo una algebraica por una trigonométrica, la que iría primero sería la algebraica y después la trigonométrica. ¿Qué quiere decir? Que U sería la algebraica y el diferencial de V sería la trigonométrica. Si yo tuviera, por ejemplo, una logarítmica multiplicada por una algebraica, siguiendo este orden, iría en primer lugar como la U, la función logarítmica, y la algebraica quedaría como el diferencial de V. Ahorita vamos a ver un ejemplo para que quede un poquito más claro, eh, pero es importante que sigamos el orden de esta palabra, hilate. No se nos tiene que olvidar. Entonces, por ejemplo, hace un ejemplo muy rápido, una algebraica por una trigonométrica, pues yo puedo tener, no sé, la integral de x seno de 2x, por decir algo. Si yo tengo una función como esta, que es un producto de una algebraica por una trigonométrica, siguiendo la palabra hilate, x sería mi función u y el seno de 2x sería el diferencial de v. Y aplicaríamos la fórmula. Ahorita vamos a ver cómo utilizar esta fórmula, que es la importante. Pero lo primero era entender esta parte. El orden en que yo tengo que seleccionar u y el diferencial de v. U es el primer término que voy a escoger. El diferencial de v es el segundo. ¿Cuál es el orden? El orden de esta palabra. Muy bien. Vamos a checar un pequeño ejemplo para que quede más claro. ¿Qué pasaría si yo tengo, por ejemplo, eh, esta integral? Pues aquí podemos ver que es una integral que se tiene que hacer forzosamente por partes, no se puede hacer por cambio de variable. ¿Por qué no se puede hacer por cambio de variable? Vale la pena corroborar que realmente no se puede hacer por cambio de variable. ¿Cómo podemos empezar a resolver una integral por cambio de variable? Pues sabemos que si yo tengo un producto como este y lo quiero hacer por cambio de variable, la variable v tiene que ser el exponente de la función exponencial, o sea, x. Si saco su diferencial,
obtendría simplemente dx. Si ustedes se dan cuenta, el diferencial del exponente no coincide con lo que tenemos aquí, que es x de x. Aquí solo me aparece de x. Entonces, como no me aparece esta x aquí, no puedo hacerlo por cambio de variable. Entonces, tengo que hacerlo por partes. Forzosamente tengo que hacerlo por partes. Entonces, una vez que ya corroboré que no se puede hacer por cambio de variable, vamos a hacerlo por partes. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, a mí me gusta poner en un principio qué es lo que tengo que sacar, siguiendo en este caso la fórmula anterior. Esta formulita dice que cuando tenemos el producto de estas dos, pues necesito saber cuál es U, cuál es el diferencial de V. Es lo primero que tengo que definir para sacar V y el diferencial de U. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí, según la formulita de la integral por partes, pues vamos a anotarla por aquí. Vamos a tener U multiplicado por el diferencial de V. Entonces, lo primero que tengo que hacer es identificar cuál va a ser U, cuál va a ser el diferencial de V. Es lo primero que tengo que hacer. De aquí, de U, tengo que obtener su diferencial. Tengo que sacar el diferencial de U, porque esto me va a servir más adelante para la fórmula. Si ustedes recuerdan, la fórmula es U por V menos la integral de V por el diferencial de U, al contrario de lo que teníamos aquí al principio. ¿Sale? Entonces, eh, de la función U tengo que sacar su diferencial. Del diferencial V tengo que obtener su integral. Si nosotros recordamos los pasos, ahí decía, número uno, la U es una función que tiene que ser fácil de derivar. Y el diferencial de V tiene que ser una función fácil de integrar. Ahora, pues si ustedes se dan cuenta, pues aquí tenemos X y tenemos Euler a la X. Si se ponen a checar, ambas funciones, ambas son fáciles de derivar y también son fáciles de integrar. Entonces, ¿cuál, cuál escogería aquí? ¿Cuál escogería acá? Si ambas son fáciles de derivar y ambas son fáciles de integrar. Bueno, ahí es donde entra la palabra que habíamos dicho, hilate. Esto es lo que me va a decir el orden. Tenemos X por Euler a la X. Quiere decir que tenemos una algebraica, es una función algebraica que está multiplicando a una función exponencial. Y si nosotros checamos aquí en la palabra hilate, está primero una función algebraica y al final está una función exponencial. Entonces, siguiendo este orden, U tiene que ser X, porque es la función algebraica. Y el diferencial de V, pues sería la función exponencial, que en este caso sería Euler a la X. Y pues tenemos que agregar también de X, el diferencial de X, porque aquí es, acuérdense que aquí es un diferencial, entonces sería Euler a la X, diferencial de X. Entonces, tengo que sacar el diferencial de U. El diferencial de X, pues ya sabemos que simplemente es de X. Ahora, para pasar del diferencial de V a la función V, pues tengo que hacer el proceso inverso. O sea, hace que aquí esta la tengo que integrar. Y la integral de Euler a la X, si ustedes recuerdan ahí en sus fórmulas, la integral de Euler elevado a una función es exactamente lo mismo entre la derivada del exponente, que en este caso como es X, pues simplemente va a quedar igualita, Euler a la X. Pero como estamos integrando,
pues este diferencial de x ya no está. Entonces, si ustedes se fijan, ya tenemos estos cuatro elementos que son los que yo necesito para poder utilizar la fórmula que tenemos aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Pues simplemente seguirla. La integral, entonces aquí tendríamos que la integral de x por Euler a la x por el diferencial de x sería el producto de u por v, o sea, u por v, x por Euler a la x, menos la integral de v, que sería Euler a la x, por el diferencial de u. Y el diferencial de u lo tenemos aquí como dx. Entonces, si ustedes se fijan, esta parte, este producto, pues ya no va a cambiar. Ya no podemos hacer nada con ese producto, se queda exactamente igual. Eh, y también, si ustedes se fijan, esta integral que nosotros tenemos aquí es una integral mucho más fácil que la integral que teníamos al principio. Entonces se cumple lo que nos decía ahí el tercer paso, que esta integral forzosamente tiene que ser más sencilla que la integral original, si no, no se puede realizar. Entonces, como si se cumple, lo podemos realizar ya de forma sencilla. Entonces, el resultado de esto sería, este producto no va a cambiar, x Euler a la x menos, y la integral de esto, pues, básicamente es lo mismo que yo ya hice acá. Entonces, será lo mismo, Euler a la x más una constante de integración y ya. Este sería el resultado de esta integral, que incluso pues, se puede simplificar un poquito. Podemos factorizarla un poco porque tenemos factor común. El factor común sería Euler a la x y sería multiplicado por x menos 1. X menos 1 más la constante de integración. Este sería el resultado de esta integral ya simplificado. Ahora, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera escogido al revés lo que viene siendo u y el diferencial de v? Porque así como lo hicimos ahorita, siguiendo lo que nos dice la palabra hilate, pues ya vimos que es una integral muy sencilla. Pero ¿qué hubiera pasado si yo hubiera escogido aquí de otra forma? Si hubiera puesto aquí en lugar de x y aquí en lugar de Euler a la x, que hubiera puesto aquí Euler a la x y de este lado hubiera puesto x de x. Pues como habíamos dicho en un principio, ambas funciones son fáciles de derivar y fáciles de integrar. Euler a la x, su derivada, pues sabemos que la derivada de esto sería exactamente lo mismo multiplicado por el diferencial del exponente, que en este caso pues quedaría Euler a la x de x. Y la integral de x pues también es muy sencilla. Sabemos que la integral de x, usando la fórmula de x a la n, me quedaría x al cuadrado sobre 2. Entonces, si hubiéramos seleccionado así la función u, que hubiera sido Euler a la x, y el diferencial de la función v, x de x, ¿cómo quedaría entonces? Tendríamos ahora que la integral de x Euler a la x por el diferencial de x sería igual a u por v, o sea, Euler a la x
por x al cuadrado sobre 2 menos la integral de v por el diferencial de u, o sea, x al cuadrado sobre 2 por Euler a la x de x. ¿Qué está pasando ahora? Si ustedes se fijan, la integral que nos quedó aquí, esta integral que nos quedó aquí, no es más fácil que la integral que teníamos originalmente. Esto que yo saqué aquí no es más fácil de integrar que lo que yo tenía en un principio. E incluso se volvió en una integral un poquito más difícil, a diferencia de lo que yo tenía en un principio. Entonces, aquí yo ya no estoy cumpliendo con la tercera condición que me decía ahí en los tres pasos, que la integral del producto de la función v por el diferencial de la función u tiene que ser más fácil que la función original. Entonces, esto no es más fácil que lo que tenía en un principio. Entonces, quiere decir que me equivoqué al seleccionar u y el diferencial de v. Entonces, es muy importante que nosotros le hagamos caso a esta palabra hilate para poder identificar correctamente cuál es la función u y cuál es el diferencial de la función v. Si hacemos esto desde un principio, vamos a tener una función fácil de integrar y vamos a poder realizarlo de una manera sencilla. Si nos equivocamos al seleccionar alguna de estas dos, al momento de que lleguemos aquí a esta integral, nos vamos a dar cuenta que nos queda una integral más difícil que la que tenía originalmente. Entonces, es una forma de detectar si yo escogí bien o escogí mal. ¿Sale? Entonces, mi recomendación es, hay que poner mucha atención a esta palabra. Esto es lo que me va a decir todo lo que yo necesito. ¿Sale? Y bueno, este es un pequeño video de introducción. Si quieren aprender un poquito más, dejen por ahí en los comentarios si quieren que realicemos algún otro ejemplo donde resolvamos una función un poquito más compleja. Recuerden que bueno, todos, todos los ejemplos que se pueden hacer para este tipo de integral son los que mencionamos aquí, todos estos 7 ejemplos. Una algebraica por trigonométrica o por exponencial o logarítmicas, en fin. Si quieren que realicemos algún otro ejercicio, déjalo ahí en los comentarios. Si quieres que chequemos algún otro, házmelo llegar. Con gusto te puedo ayudar. Más adelante haremos ejercicios un poquito más complejos para que quede un poco más claro el cómo utilizar esta fórmula. Bien, espero que les haya gustado y pues si les gustó, pues regálenme por ahí un like. Estamos en contacto y quédense al pendiente para seguir practicando un poquito más de cálculo integral, el método de integración por partes.